Ya, listo. Bueno, ¿cómo están, chicos? Ya estamos terminando el curso. Eh, esta clase es muy, muy importante, muy interesante. De hecho, les puede servir, les va a servir, no solamente para, como parte de los diversos temas que existen en este curso, sino también para su vida en general, para que puedan aplicarlo en sus pacientes, ya que ustedes están próximos al cero, quizás también en el internado, pero incluso para que ustedes mismos lo puedan realizar en sus más allegados, incluso en ustedes mismos, para que sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Entonces, empezamos. Aquí les pongo un pequeño caso clínico. Aquí nos dice Mariana, una mujer de 27 años que llega a la guardia del hospital. Imagínense que ustedes son internos. Y luego de presenciar un accidente de tránsito grave en el que su amiga resultó herida, Mariana no sufrió lesiones físicas, pero se encuentra temblando, respira rápido, llora sin poder detenerse y dice, no puedo creer lo que pasó. Es mi culpa, no sé qué hacer, siento que no puedo respirar. Al acercarse a la sala de descanso, se siente en el piso con la espalda contra la pared, mantiene la mirada perdida y evita el contacto visual. Una enfermera informa que la amiga está siendo atendida y se encuentra estable, la amiga que se había accidentado. Pero Mariana no parece no escucharlo. Hasta aquí yo creo que incluso em, sin muchos más detalles podemos tener ya una idea, ¿no? Más o menos, incluso yendo lo que ya ustedes han estudiado, el diagnóstico, ¿no? ¿Qué diagnóstico podría ser? Ya se pueden hacer una idea más o menos de qué es lo que podría ser, ¿no? Una situación, un estímulo repentino, abrupto, que condiciona una serie de síntomas, ¿no? Que ya estamos viendo en Mariana. Y esto que menciona, sobre todo esto que menciona, Mariana parece no escucharlo. Le están hablando, le comentan algo, pero Mariana está absorta, ¿no? Desde un punto de vista coloquial. Pero esto psicopatológicamente hablando, ya lo hemos hablado, ya lo han revisado ustedes, pues sería una característica de la atención, ¿no? Podríamos decir que esta paciente tiene perplejidad, ¿no? Perplejidad, recuerden que es la capacidad que tiene la persona para poder captar con nitidez los diferentes estímulos que se van eh, adquiriendo. Mariana no, en este caso no puede captarlos. Y bueno, es más, Mariana dice, tengo miedo de que se muera, no quiero estar sola, siento que voy a desmayar. Por supuesto, con sus pautas, ¿no? Y se está culpando probablemente, tiene miedo, a pesar de que ya le dijeron que está estable, se está imaginando lo peor. ¿No? Y aquí lo importante es que no tiene una historia psiquiátrica, no consume sustancias, no presenta riesgo suicida inmediato, pero está desregulada emocionalmente, ¿no? Este término de regulación emocional probablemente ustedes lo han podido escuchar en sus respectivas prácticas. Un término amplio, no nos lleva hacia algún diagnóstico en especial, pero pues significa, en términos más precisos, inestabilidad emocional. Y entonces, tengan en mente este caso para que después podamos explorarlo, ¿sí? De acuerdo a lo que se va a dictar. Entonces, se ha producido el accidente de su amiga, la amiga de Mariana. Mariana se encuentra confundida emocionalmente, tiene síntomas físicos,
varios, tiene síntomas cognitivos, psicopatológicamente podríamos aquí mencionar varias cosas, ¿no? Y tomar en cuenta, pues, que Mariana, en el transcurso de su proceso vital, en el curso de su proceso vital, está presentando este pequeño inconveniente. Bueno, entre comillas, pequeño inconveniente. Esta disrupción en su proceso vital, que vamos de aquí de poco a poco a poder explorarlo y determinarlo con mucha mayor profundidad. Entonces, esta semana concluimos y vamos a ver lo que corresponde a las psicoterapias. Por supuesto, la intención que se tiene no es que ustedes sepan a profundidad los conceptos psicoterapéuticos, eh, que tengan, mejor dicho, una idea general de los conceptos terapéuticos, pero la profundidad, por supuesto, requeriría más de una clase y pues los que deseen y quieran en un futuro seguir psiquiatría, quizás van a optar por algún tipo de psicoterapia, ¿no? La idea de estas dos clases que tenemos de psicoterapia tienen la intención de que ustedes tengan un bosquejo de lo que pues pueden a ustedes ayudar como una forma de intervenir también a sus pacientes. Es un bosquejo, no vamos a tampoco profundizar mucho porque como les digo, no tenemos tampoco tantas fechas, ¿no? Pero en síntesis aquí vamos a explorar hoy día lo que es la terapia de intervención en crisis. Es una de las terapias que permite hacer intervenciones cuando las situaciones críticas se presentan en nuestros pacientes, ya sean ustedes psiquiatras o no psiquiatras, van a ser personal de salud, así que sí o sí en algún momento se les va a presentar eso. Eh, y aquí hay algo que tomar en cuenta, es que cuando nosotros vemos al paciente desde la perspectiva psicoterapéutica, tomemos en cuenta que no necesariamente estamos abordándolo desde una visión nosológica, ¿no? No estamos eh, haciendo el diagnóstico necesariamente del paciente, eh, ya que por aquí hemos comentado, podríamos decir pues que por aquí está a Mariana, se le puede presentar, se pueden considerar algunos diagnósticos, ¿no? Con esto que hemos conversado, por ejemplo, a ver, chicos, ustedes, grosso modo, ¿qué diagnóstico les parecerían a considerar? Diagnósticos diferenciales de Mariana. A ver si me ayudan. A ver, Jean-Pierre, según lo que escuchaste de Mariana, ¿qué te podría parecer como diagnóstico? Bueno, Daniel está levantando la mano. A ver, le escucho, Daniela. Doctor, ¿podría ser un trastorno de pánico? Bien, está bien. Un trastorno de pánico. Pero recordemos que el trastorno de pánico, está muy bien, doctora, le agradezco la intervención. Recuerden que el trastorno de pánico debe tener más de dos ataques de pánico en un determinado tiempo, ¿no? Y el trastorno de pánico, recuerden que es paroxístico, de un momento a otro, y sobre todo sin ningún desencadenante aparece, ¿no? Diferente pues a los ataques de pánico que se agregan en diferentes trastornos mentales, no necesariamente los trastornos de ansiedad, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, tiene una depresión
Producto de esa depresión puede tener síntomas ansiosos y según DSM-5 lo denominan como especificador, podría presentar un ataque de pánico, ¿no? Pero recuerden que el ataque de pánico siempre es paroxístico y si hablamos de trastorno de pánico son más de dos ataques de pánico en un determinado tiempo. Por lo que, pues, es una posibilidad, sí, es un diagnóstico diferencial, pero no sería uno de los primeros. ¿Alguien más? María Cielo, Nicole, Honorca, Doc- Doctor, ¿podría ser un TEP, un trastorno de estrés ya, postraumático? ya. Interesante lo que acabo de comentar, muy bien. Podría, sí, podría, pero recordemos que el TEP es a partir de un mes, porque antes está el trastorno de estrés agudo, recordemos, ya que esta clasificación la consideró el DSM-5, por ejemplo, porque no todos los pacientes que comenzaban a presentar síntomas de reexperimentación, por ejemplo, perduraban en el tiempo, ¿no? Algunos simplemente tenían estos síntomas durante el transcurso de un mes o incluso menos y después desaparecían, ¿no? Y en otros sí perduraban, por lo que el DSM-5 separó en trastorno de estrés agudo y en trastorno de estrés postraumático. Entonces sí, esa es una posibilidad, habría que hacer un seguimiento a Mariana y de repente, pues sí, de repente se puede presentar, ¿no? Pero lo interesante del estrés postraumático, como ustedes ya lo han visto, es que es un estímulo realmente intenso y que tiene una naturaleza tal que produce una disrupción en la psique, ¿no? Eh, es de una característica, mejor dicho, la característica más que es cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, de tal forma pues que el procesamiento mental se ve interrumpido, ¿no? Se interrumpe, se rompe. ¿M? Pero sí, sí cabe eso, cabe eso. Entonces por ahí tenemos eso. Pero antes que eso también hay otra cosa, ¿no? El trastorno adaptativo. Recordemos, el trastorno adaptativo está eh, en razón pues de estímulos, estresores. Y esta paciente pues tiene un estresor, ¿no? No obstante, pues la gran diferencia es que el estresor no necesariamente es de tal intensidad o naturaleza que produce pues un problema, ¿no? Es lo que realmente lo diferencia con el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Pero bueno, aquí estamos jugando con los diagnósticos, por supuesto necesitaríamos un poco más de información. Pero bien, bien chicos, muchas gracias. Gracias chicas. Esa es la idea, justamente de que vayamos considerando posibilidades y esta es la visión que tenemos ahora que ya hemos podido repasar la mayoría de trastornos mentales. Cuando se nos presenta un paciente de esta forma, desde el punto de vista psicoterapéutico, no necesariamente nos vamos a abocar al diagnóstico. O sea, podemos tener presente que puede ser esto, que puede ser B, que puede ser C, pero la psicoterapia tiene la intención de abordar el síntoma principalmente, primordialmente. Por eso que aquí ven como concepto, eh, para empezar, qué cosa es una crisis. Y esta para mí es una de las mejores definiciones que yo he encontrado. Ahí pueden ver la literatura. La crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, ¿no? Desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares. Incapacidad para abordar situaciones particulares, ¿no? Hay muchas situaciones, pero particulares, o sea, situaciones específicas, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. Es decir, los métodos que normalmente utiliza el individuo ya no funcionan y por lo tanto es incapaz de abordar esa situación específica. Y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo.
Y esto es algo muy interesante, porque esto nos quiere decir que la crisis nos permitiría avanzar o la crisis nos puede bloquear, estancar en el momento que se está produciendo. Bien, entonces esta es la definición de crisis, tomarla en cuenta. Lo más importante, que la crisis puede generar un cambio positivo o puede estancarnos, puede producir un resultado negativo, ¿no? Pero es un estado temporal, porque es temporal, en donde el individuo no es capaz de adaptarse a esa circunstancia, ¿ok? Entonces, de ahí tenemos otros temas que ustedes probablemente ya los han visto. Por ejemplo, lo que es el estrés. Aquí no me quiero explayar, ustedes ya lo pueden leer ahí, simplemente que hay que hacer la distinción con otros conceptos, pero sí tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos un estresor, nuestro organismo, nuestro cuerpo va a reaccionar a ese estresor, ¿no? Por eso, cuando hablamos de estrés, como pueden ahí leer, eh, es un proceso, ¿no? Entonces se ponen en marcha una serie de respuestas dirigidas a disminuir el impacto. Por lo tanto, cuando hablamos de estrés, tenemos componentes. Uno de esos componentes es el estresor y el otro componente es la respuesta que ofrece el organismo ante ese estresor. De tal forma que uno de los que más estudió esto fue Seil, denominando esto síndrome de adaptación general, denominándolo, perdón, mencionando que hay tres fases en esta adaptación general. Hay un estresor, hay una reacción de alarma del cuerpo, y esta reacción de alarma, por supuesto, provoca una respuesta física del cuerpo que permite resistir. Ahí vamos a la etapa de resistencia ante ese estresor. Y pues la etapa C es la etapa de agotamiento. Si es que pues el estresor sigue y no hemos podido resistir, nos agotamos, ¿no? Y aquí en el diagrama se puede ver bien. Vamos a tratar acá. Esta línea base es la homeostasis. Hay un proceso de impacto que es consecuencia del estímulo externo que se ha provocado. El estímulo externo está produciendo este declive. eh, entonces, cuando se produce esto, hay ya una etapa de resistencia que se está llevando a cabo. La reacción de alarma es aquí misma, ¿no? La reacción de alarma ante el estímulo, hay una reacción de alarma, se pone en juego una serie de respuestas físicas que son fisiológicas, en donde el cuerpo está tratando de resistir, ya que, como ven aquí, si este punto límite se vence, probablemente se va a agotar y no se va a poder adaptar. Y entonces, conforme se va dando esto, se va produciendo una recuperación, nos vamos adaptando y llegamos a la homeostasis, incluso en algunos casos sobrecompensamos. Pero ¿qué pasa si ese estímulo persiste? Pues nos agotamos y se produce una desadaptación. Y he ahí lo que nosotros, pues, psicopatológicamente hablamos de trastorno adaptativo, ¿no? Un factor estresor, un estímulo externo que se está produciendo, generalmente no solamente uno, sino varios, y de forma persistente, pues nos produce el problema, ¿no? Y situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, ruptura sentimental, por ejemplo, que nos jalen en un curso en la universidad, por ejemplo, que nos despidan del trabajo. ¿Sí?
Todas esas situaciones, circunstancias producen estas respuestas, estas fases que estoy comentando, ¿eh? Entonces, el proceso de estrés trae consigo una circunstancia de adaptación. Tratamos y nuestro cuerpo siempre nos ayuda a adaptarnos. Pero, ah, y en lo que es el estrés, siempre tenemos que tomar en cuenta que es un proceso dinámico, donde hay resistencia, donde hay tensión, donde no, donde hay lucha ante ese estresor. Pero si lo analizamos un poco mejor, aquí ya de manera más específica nos muestra todos los procesos físicos que se llevan a cabo cuando cuando viene el estresor. Hay una etapa de alarma, reacción de alarma, donde los procesos físicos están a cargo del hipotálamo con activación de las glándulas suprarrenales, ¿no? Por eso es que cuando algo nos alarma, pum, 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 el corazón, ¿no? Taquicardia, eh, pérdida de la presión arterial, disminución de la temperatura, puede haber un contrachoque, ¿no? Una reacción paradójica entre el sistema simpático y parasimpático. El sistema autónomo en general, mejor dicho, es el que se activa en la reacción de alarma. Habiendo permitiendo, mejor dicho, esta activación física, fisiológica, una resistencia ante el estresor, permitiéndonos adaptarnos al estresor, reduciéndose los síntomas, eh, no solamente físicos, sino también progresivamente los síntomas cognitivos, ¿no? Porque ante una situación como esas, pues comenzamos a pensar, uy, ¿qué va a ser de mi vida? Por ejemplo, cuando tenemos una ruptura amorosa, cuando pues tenemos una pérdida, a veces, por ejemplo, cosas que podríamos considerar triviales, dependiendo de la situación, del contexto, inclusive de la personalidad, puede ser algo muy, muy, muy relevante. Por ejemplo, más de una vez hemos visto en nuestro hospital que adolescentes o adultos jóvenes han perdido su celular y es como si hubieran perdido a un ser querido. Y entre comillas, ellos, los padres dicen está deprimido, no quiere hacer nada, ya le hemos dicho que le vamos a comprar un celular, pero él quería su celular como si fuera un ser vivo. Bueno, ahí está para el análisis, ¿no? Por supuesto, como les decía, si eso persiste, se da un agotamiento y pues nuevamente tendríamos que recurrir a otras instancias, ¿no? Pero a lo que voy es que en lo que es el estrés, nosotros siempre tendemos a adaptarnos. Cuando sentimos que esto ya no es posible, es muy probable que nosotros recurramos a prestar ayuda de otras personas, un amigo, un familiar, y en el mejor de los casos, incluso hasta algún profesional de la salud, ¿no? No siempre es así, pero se puede dar. Entonces, cuando hablamos después del estrés, de un estresor, tenemos circunstancias externas, tenemos circunstancias internas y la respuesta del organismo. Aquí tiene que ver también mecanismos neurobiológicos, ¿sí? No es lo mismo una persona que está acostumbrada a situaciones estresantes durante toda su vida a alguien pues que tiene 23 años y toda su vida ha sido relajada, ¿no? Las respuestas no van a ser las mismas. La vulnerabilidad genética, ¿no? No es lo mismo que alguien tenga una predisposición para un trastorno mental que alguien que no la tiene. Y por supuesto los moduladores, el apoyo social que sienta que tiene o el apoyo social que se le brinda a esa persona y el estado afectivo basal que tiene este paciente, ¿no?
No es lo mismo una persona que ya se encuentra ansiosa por X motivo, que a eso le agregamos un estresor, o una persona pues que está también, está tranquila, que está feliz, ¿no? La forma en que va a reaccionar es diferente, parecería algo obvio, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, para que el estrés, para que el estresor y por lo tanto el proceso de estrés perdure o no, nos adaptemos o no, tenemos que tomar en cuenta estos tres factores: externos, internos y los moduladores. Pero entonces, ¿qué diferencia al estrés de una crisis? ¿Es lo mismo? Ya hemos visto la definición de crisis. La crisis es una experiencia estresante que casi siempre provoca o viene precipitada por un cambio vital, ¿no? Ya lo hemos visto, el cambio vital puede ser beneficioso o, por el contrario, puede ser perjudicial. Ya lo hemos visto antes, ¿no? En la definición. Pero entonces, ¿la crisis y el estrés están relacionados? Sí, claro que están relacionados. El tema es que un estresor cualesquiera puede ocasionar estrés en una persona, pero cuando nuestro organismo no puede adaptarse a ese estresor, es que la crisis comienza a aparecer, ¿no? Ya le hemos visto al principio la definición. Se produce una desorganización. ¿Y cuándo sucede eso? Generalmente cuando el estresor es de una magnitud, de un impacto, de una naturaleza tal, pues que no nos permite adaptarnos. Por ejemplo, pues Mariana, que vio el accidente, ¿no? Nadie está preparado para que de un momento a otro, pues a su amigo le atropellen, ¿no? O no estamos preparados, entre comillas, para que alguien nos asalte, ¿no? O para que veamos, pues, un asesinato, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas, estas circunstancias pueden originar una crisis porque nuestro organismo ya no se adapta o no puede adaptarse porque la situación o el estresor ha sido de tal impacto, el estímulo ha sido de tal impacto que no es posible adaptarnos. O los mecanismos adaptativos pues se están demorando, se van a demorar y pues requerimos de hacer una intervención para que esos mecanismos se vayan activando, por ejemplo, ¿no? Pero ahí tenemos otro punto, que es el trauma. El trauma sí se relaciona con la crisis, pero toda crisis no necesariamente es traumática, porque ahí va a depender mucho también la vulnerabilidad de la persona, la naturaleza, la intensidad del estresor, del estímulo, pero sobre todo lo que aquí ustedes pueden leer, que cuando se produce un trauma es un estímulo en donde ya se ha producido una ruptura, un fracaso de las capacidades de integración mental, una discontinuidad, una solución de continuidad mental, una disrupción permanente, la cual, pues, así como en términos físicos, va a requerir que sea suturada, suturada a través, pues, de, por ejemplo, procesos psicoterapéuticos. En el trauma ya hubo una ruptura, ya hay una ruptura. La crisis no necesariamente va a producir una ruptura, puede producirla, por eso es que ahí ven la flechita. El estresor directamente puede ser traumático, pero también puede constituirse como una crisis. Pero a la crisis, como les estaba mencionando, en muchos de los casos nos permite eh, transformarnos y es un punto de quiebre, de inflexión en nuestra vida, eh, al cual nos vamos adaptando de forma progresiva.
En cambio, en el trauma eh, ya se dio la disrupción, va a ser un poco más difícil, pero también hay intervenciones correspondientes. Y bueno, por ahí hay algunas otras diferencias según Binet. Crisis es un suceso precipitante y de corta duración. El estrés es crónico, generalmente, como les digo, el estrés, por ejemplo, el estrés de poder de manejar la Javier Prado a las 6 7 de la noche todos los días, los que se van por ahí, es de todos los días, no es que suceda una vez a la semana, todos los días nos enfrentamos al tráfico limeño. Y la crisis deviene en un peligro, en una oportunidad, pero eso constituye también un crecimiento, un cambio. Mientras que el estrés deviene en una adaptación, ¿no? Eso es lo que ya veníamos hablando para que lo tengan en consideración, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo se ocasiona la crisis? Hay que distinguir que las crisis como tal pueden darse en dos contextos circunstanciales en cualquier momento de la vida, pero también se pueden dar crisis del desarrollo. Crisis circunstanciales como por ejemplo violencia física, psicológica, sexual, y accidentes naturales, terremotos, huracanes en otros hemisferios, no tanto aquí, eh, crisis matrimoniales, divorcios. Las circunstanciales son inesperadas, accidentales y depende sobre todo de factores ambientales. Pero la de desarrollo, ustedes mismos, ¿no? La mayoría de aquí probablemente tendrá veintitantos años, ¿no? No hace mucho, pues, dejaron de ser adolescentes y se convirtieron en adultos. Cada vez que nosotros vamos transcurriendo por nuestro ciclo vital, de hecho, ustedes ya vieron un seminario de ciclo vital, hay momentos críticos. Incluso de forma coloquial a veces decimos la edad crítica, ¿no? Porque cuando cambiamos de un periodo a otro, se puede producir una crisis, pero esa crisis de desarrollo son predecibles y se sobrevienen cuando una persona va cumpliendo etapas y pues forman parte de su ciclo vital y se pueden producir, son transitorias, pero generalmente el, la persona va de forma progresiva adaptándose a esa circunstancia. Y bueno, y más que adaptándose, ya que hemos hablado de crisis de otra forma, y la persona va cambiando y va evolucionando de acuerdo a ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría hacer un paréntesis y hablar sobre Freud, ¿no? Freud nos hablaba también del desarrollo desde el punto de vista psicosexual, ¿no? Y nos hablaba de que, pues, la etapa de la niñez, si no progresaba, había un estancamiento y ese estancamiento era perdurable a lo largo de la vida, ¿no? Y esto condicionaba una serie de conductas, incluso de adultos, ¿no? Las fijaciones en determinados estadios de maduración psicosexual. Pero bueno, lo pongo como ejemplo para que sea una mejor analogía. Y pues esto son sucesos precipitantes, ¿no? Todas estas situaciones, circunstancias son sucesos precipitantes que algunos estudiosos como Binet y Novak, ah, pues los profundizaron y, por ejemplo, Binet los clasificó en potenciales y en sucesos devastadores. Devastadores, por ejemplo, la muerte inesperada, la violación, sobre todo sexual. Y Novak complementa diciendo que este impacto
va a depender de la oportunidad, de la intensidad, de la duración, de la continuación y del grado de interferencia que va a producir pues este suceso precipitante. Y de hecho, pues en algún momento se estudió y para considerar que hay una crisis, aquí tenemos un valor medio que le damos a los acontecimientos vitales. Mire, pueden observar aquí, por ejemplo, el matrimonio, el casarse, tiene un valor medio de 50. El embarazo, un valor medio de 40, ¿no? Probablemente las que son aquí ahorita madres me dirán, no, doctor, pero es una situación estresante, es un estresor, es un acontecimiento vital que puede traernos muchas gratificaciones, pero también implica una crisis. Y como les vuelvo a repetir, una crisis no necesariamente es algo negativo, ¿no? Porque la crisis también nos puede producir un cambio muy positivo en nuestras vidas. Y nuevamente, para las que ya son madres ahora, una cosa es tener un hijo y otra cosa es ahorita, perdón, estar sin hijos y otra cosa es ya tener un hijo, ¿no? Una vez que ya nació un hijo, las cosas cambian completamente, ¿no? Se produce una crisis, pero esa crisis no necesariamente fue negativa. Produjo un punto de inflexión que condicionó un cambio, probablemente positivo, porque pues están ahorita aquí, las que son madres, siguen vivas, siguen viviendo, siguen progresando, y pues más bien fue un aliciente, ¿no? Pero se produjo un cambio. Recuerden que las crisis siempre conducen a un cambio. Y si hablamos de crisis vital y queremos cuantificarla, por supuesto aquí les he puesto solo algunas porque de hecho sí, hay una serie de acontecimientos vitales que tiene su puntaje. Para decir que hay una crisis tienen que sumar un puntaje mayor o igual a 350, ¿no? Por ejemplo, acontecimiento devastador, decíamos que es la muerte inesperada, sobre todo de un cónyuge, es una de las que tiene mayor puntaje, pero no necesariamente produciría una crisis vital. Ahora, por supuesto que esto es un valor referencial, ¿no? Porque recordemos que para que se dé una crisis hay otras condiciones, ¿no? Y esas condiciones, aquí lo retrocedemos, dependen de la duración, la continuación, el grado de interferencia, la oportunidad, ¿no? Y la vulnerabilidad que tiene también eh, la persona. Entonces, si ya pasamos a las fases en las crisis, aquí tenemos dos modelos que se complementan. Me gusta mucho el de Kaplan. Por ejemplo, hay un impacto, un factor estresor, produce un impacto. Al ser una crisis, las soluciones que la persona está acostumbrada a utilizar no funcionan, son soluciones ineficaces. Entonces, la persona puede hacer uso de otras alternativas, pero tampoco funciona y se produce la desorganización, que es característica de la crisis. Pero, pero, según Horowitz, ese suceso precipitante, ese impacto, ese estresor, nos puede llevar primeramente a un desorden. Imaginemos el fallecimiento de un familiar, nos lleva a un desorden, nos deja aturdidos, no sabemos en ese momento en dónde estamos. La primera posibilidad es que neguemos el hecho. El mejor ejemplo siempre suele ser el duelo, pero otros no. Aceptan la circunstancia y comienzan a presentar una fase de intrusión. ¿Intrusión de qué? Intrusión de pensamientos, intrusión de imágenes, intrusión incluso de recuerdos, incluso de eh, actitudes o incluso
afectividad inmersa que aparece una y otra vez, ¿no? Pensamientos, imágenes sobre el evento que acaba de suceder, sobre el suceso que acaba de suceder. Una ruptura, por ejemplo, un divorcio, puede producir una crisis, un desorden. Vienen imágenes sobre la pareja, eh, pensamientos sobre la pareja, recuerdos sobre la pareja. Y entonces, si nosotros seguimos avanzando, nos quedamos ahí. De hecho, muchas veces cuando nosotros vemos a los pacientes, los podemos encontrar en esta fase de intrusión. Aquí también hago un paréntesis porque no hay que confundir necesariamente con el estrés postraumático, en donde hay pensamientos intrusivos y otras formas de reexperimentación. Aquí no necesariamente se refiere a eso. En contextos en donde hay una crisis, podemos tener pensamientos intrusivos, pero eso no significa que sea un estrés postraumático, ¿no? Para hacer la distinción, ¿no? Ojo. La siguiente fase sería la traslaboración. Una traslaboración básicamente se refiere a que estos hechos intrusivos ya se comienzan a manifestar. Porque cuando estamos en la fase previa, el paciente tiene esos pensamientos, recuerdos, imágenes, incluso eh, estados emocionales que no se expresan, que se los guarda, que no se comenta. En la traslaboración, cuando pasamos esta fase, a veces tenemos que ayudar al paciente a llegar hasta esta fase para que el paciente lo comience a expresar. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas imágenes? ¿Cuáles son esos recuerdos o esos sentimientos? Lo que quizás coloquialmente llamamos catarsis, ¿no? Muchas veces comentamos como catarsis. De tal forma que cuando esto se expresa, pues llegamos a la terminación. Y pues, si tenemos un adecuado conductor, por ejemplo, un psicoterapeuta, y logramos un cambio positivo, ¿no? Introducimos, de hecho, estos sucesos productos de un estresor a lo que es nuestra vida, se incorpora a nuestra vida. Y eso es una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta aquí, que muchos sucesos críticos que suceden a lo largo de nuestra vida, nosotros los negamos, los evitamos, no queremos considerarlos. Y, y pues bueno, en algunos casos nuestros mecanismos de defensa mentales los pueden guardar ahí, debajo de la alfombra mental, en el subconsciente. Eso no quiere decir que están desaparecidos, están ahí. Y si nosotros no les hacemos caso, puede llegar un punto en el cual por ejemplo, estas emociones o estos pensamientos afloran de acuerdo a algunos o determinados, pues, detonantes, ¿no? Que nos recuerdan ese suceso. Por ejemplo, que nuestro amigo, que nuestra amiga pase lo mismo que nosotros, o que se cumple un mes desde que falleció nuestra pareja, nuestro familiar, ¿no? Entonces, cuando hablamos pues de características clínicas, aquí no voy a profundizar, aquí pongo un cuadro, hay una serie de características clínicas. Como les digo, desde el punto de vista psicológico no se ve tanto el aspecto psicopatológico en sí. Se identifica, por supuesto, el aspecto psicopatológico, pero no se profundiza con el fin de armar un diagnóstico, sino con el fin de identificar cuál es el síntoma que está incomodando más al paciente, ¿no? De tal forma que cuando vemos una crisis, se trata de ver estos cuatro parámetros. ¿Cómo se está sintiendo el paciente? ¿Qué está pensando el paciente? ¿Cómo se está comportando el paciente? ¿Y cuáles son esas manifestaciones físicas del paciente? Que pues, desde un punto de vista médico, pues podría ser cualquiera de estas posibilidades, ¿no?
que, pues farmacológicamente hablando, pues podríamos ayudarlo también, ¿no? Dependiendo lo que desde el punto de vista médico nosotros hemos considerado como diagnóstico patológico, ¿no? Pero como les dije, pues no es la intención de esta clase y de la psicoterapia en sí misma, ¿no? Al menos no de la terapia de intervención en crisis. Entonces, ¿qué variables influyen en el desenlace de una crisis? En la severidad del evento precipitante, los recursos materiales. ¿Qué recursos materiales tenía la persona antes de que suceda este evento? Los recursos personales, en los recursos personales no solamente está inmerso lo mental, sino inclusive lo físico. Porque ¿qué pasa si una persona pues tiene una pérdida familiar, entra en crisis y pues encima está enfermo? Por supuesto que va a ser peor. Los recursos sociales, el apoyo, la cohesión familiar, por ejemplo, el vínculo que tiene con su pareja, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, entran mucho y tienen mucho que ver en cómo va a culminar esa crisis. Ojo con eso, ¿ah? Y yo aquí pongo estos engramas chinos, haciendo honor a mi apellido, porque muchas veces van a encontrar en internet que ponen a crisis como esto, el engrama Shi. Y no es necesariamente así, ¿no? Cuando nosotros hablamos de crisis, hay otra configuración. El engrama de peligro es Wei. eh, el punto de inflexión es Shi. Ah, por lo tanto, cuando nosotros en chino queremos hablar de crisis, hablamos de Wei Shi. Hay algo peligroso, pero eso peligroso puede producir un punto de inflexión. Wei Shi. Eso no necesariamente involucra que hay una oportunidad. Es un punto de inflexión simplemente. En cambio, aquí el Shihui es un engrama que ya nos dice, hay un punto de inflexión en donde nosotros hemos comprendido lo que está sucediendo. Y por lo tanto, hay una oportunidad de mejora en nuestra vida. Lo pongo porque esto resume muy bien lo que estamos conversando. Si hay una situación de peligro, un estresor, algo crítico en nuestra vida, eh, esto, esto puede ser un punto de inflexión que nos mata mentalmente, emocionalmente, o que nos permite comprender y avanzar y cambiar. Por lo que estos símbolos, Shihui, podrían también significar, por lo que toda crisis es un riesgo, pero también una oportunidad. Ujú. Es un resumen de lo que hasta el momento he conceptualizado, ¿no? Momento en que un proceso cambió su curso para bien o para mal. Por lo tanto, cuando tenemos el proceso vital y se da la crisis como una amenaza, una pérdida o un reto, que a veces también son retos, por ejemplo, el que muchos jóvenes eh, realicen una migración pues a otro país, ¿no? En donde no conocen a nadie, no tienen familiares, sobre todo los que no tienen familiares, de repente se van a un lugar donde hay pues xenofobia y pues se puede producir una crisis en ese proceso vital.
en donde pues en un extremo está el peligro y en el otro la oportunidad. Pero en ambos casos se va a producir un cambio, alentador o pues perjudicial. Entonces, el modelo de intervención en crisis, ahí vemos la definición, es un proceso que ayuda a dirigir, que dirige, auxilia a una persona que presenta un evento, un suceso traumático, un suceso vital, y de modo que la probabilidad de efectos negativos como daños físicos o emocionales se aminore, ¿no? Cuando pasamos una crisis, pues no solamente estamos con el aspecto emocional a flor de piel, y también se pueden producir daños físicos, ¿no? La persona que está mal, ya sabemos, pues puede considerar el espectro de la conducta suicida, y no solo suicida, también homicida, ¿no? En algunos casos, o autolesiones, ¿no? Los que ya tienen vulnerabilidad, por ejemplo. Y la intervención en crisis, pues, trata esencialmente de evitar esas circunstancias, ¿no? Pero si hablamos de un modelo de intervención en crisis, según la literatura que yo estoy utilizando, que este es uno de los más mentados, eso es algo que sí tengo que mencionar. Hay muchos modelos de intervención en crisis, yo estoy utilizando el de SlideQ, ¿ok? Nos dice que hay fases. La intervención en primera instancia, que son los primeros auxilios psicológicos, y la terapia para la crisis en sí misma. ¿Cuáles son los principios de la terapia de intervención en crisis? Que pues tiene una duración de semanas, varias semanas, 6 semanas, como pueden ver, tampoco es tan larga. Tiene objetivos específicos, hay una evaluación, las capacidades y deficiencias individuales, familiares, vemos el entorno del paciente y en donde la actitud del profesional va a ser determinante, ya sea activa, directiva, facilitadora. No necesariamente pasiva, pero sí facilitadora y orientada a metas específicas, precisas, de acuerdo a los requerimientos y necesidades inmediatas del paciente. Entonces, no solo vamos a restablecer el funcionamiento previo, sino que lo que queremos es que se trascienda a sí mismo, que la persona se trascienda a sí mismo y busque el sentido de su vida sin aquello que ya no tiene, lo que les decía previamente. La intención no es necesariamente que pues entendamos por qué sucedió, por qué me pasó esto, sino que aceptemos lo que ha sucedido y a pesar de eso continuemos, le encontremos un sentido en nuestra vida a pesar de esa circunstancia que ha sucedido, a pesar de eso que ya no tenemos. Y en algunos casos, cuando es algo traumático, en donde ya se dejó una huella, una herida mental, emocional, continuemos adelante. Entonces, cuando hablamos del modelo de intervención en crisis, les decía que hay de estas dos partes. Los primeros auxilios psicológicos son inmediatos, ¿no? Encontramos al paciente que está con la crisis y aplicamos los primeros auxilios psicológicos. Y la segunda instancia ya sería la terapia para la crisis, ¿no? Que es la resolución de la crisis. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es restablecer el enfrentamiento inmediato al evento, otorgándole apoyo, reduciendo el peligro de muerte y ser la conexión con los recursos psicológicos, de repente también psiquiátricos o de salud específicos para que el paciente vaya reincorporándose a su propia vida. En la terapia para la crisis, que ya tiene una mayor duración, tenemos también un mayor tiempo de acogida. Vamos a tratar, vamos, bueno, no tratar,
Vamos a procurar traslaborar el incidente de crisis. Ya hemos hablado sobre ese término, traslaborar, que el paciente comience a expresar eso que tiene guardado, sus pensamientos, sus creencias sobre el evento que está sucediendo en este momento, las emociones, los sentimientos que está presentando en el momento de su crisis, e integrar este incidente en su trama de vida, que por supuesto le va a permitir encarar el futuro. Y bueno, aquí hay algunas cosas a tomar en cuenta. En los 6 meses posteriores a la crisis se pueden presentar todas estas circunstancias, ¿no? Que aquí podemos encontrar, inclusive hasta cuadros disociativos. Eh, y algo importantísimo es saber cuál es el suceso precipitante, porque a veces es algo que lo desestimamos o no le tomamos mucha importancia, o incluso eh, no lo distinguimos adecuadamente. Es decir, podemos ver a una persona que está conmocionada. eh, por ejemplo, si nosotros somos rescatistas, ustedes que poco a poco se están uniendo a la familia médica, imaginemos pues que en su Cerunza hay un accidente de tránsito en su región. Esperemos que no, pero imaginemos que es así. Y que ustedes están acudiendo como médicos de ese sector, junto con otros cercanos, a ayudar a los accidentados. El accidente ha sido severo, pero no necesariamente fatal, y ustedes están haciendo las intervenciones. Para el paciente que está mal, que está con el accidente, todos podríamos pensar, pues bueno, se encuentra traumatizado porque ha tenido este accidente. Pero de repente, el paciente está traumatizado porque en ese accidente venía con su mascota y su mascota murió. Entonces, para el paciente no es tanto el problema el accidente en sí mismo, sino lo que le ocurrió a su mascota. Por eso es que es muy importante escuchar al paciente, hablar con el paciente cuando eh, ha ocurrido este evento crítico, distinguir adecuadamente el evento crítico, el suceso precipitante. Por lo que vamos a tener que ver cuál es el contexto en que ocurre la crisis, el contexto del paciente, ojo, no el conglomerado, ¿no? El funcionamiento durante la crisis, cómo está el paciente funcionando, está en conmoción, de repente pues también está inconsciente, ¿no? Puede estar inconsciente por un traumatismo, el funcionamiento de la persona ante la crisis, cómo funcionaba el paciente, de repente tiene un antecedente psiquiátrico y cuál es su situación actual, ¿no? Esos son los 5 puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta durante una intervención en crisis. Entonces, aquí algunas diferencias de lo que es los primeros auxilios psicológicos y la terapia en crisis. Antes de que me olvide, acá hay un punto importante. Varias literaturas, de hecho, esto suelen considerarlo como una misma cosa en diferentes fases, pero según la literatura que yo he podido consultar y que considero la más eh, precisa, habla de dos eh, instancias. La primera, auxilios psicológicos, la segunda, terapia para la crisis. Y yo creo que es la mejor porque cuando nosotros estamos observando un paciente que tenía una crisis, podemos preguntar, ¿por cuánto tiempo vamos a hacer esta intervención que son los primeros auxilios psicológicos? Va a ser de minutos a horas. Es en el momento inmediato que ha pasado el problema, nosotros vamos a intervenir. En cambio, la terapia para la crisis es de semanas a meses, ¿no? Más o menos ahí hemos visto cuántas semanas. ¿Quién va a realizar la intervención en primera instancia? Como pueden ver, cualquiera que tenga un conocimiento sobre esto, por supuesto. No necesariamente es alguien que
eh, es un personal de salud, puede ser un policía, un bombero, un trabajador social, un supervisor que está entrenado en ello, ¿no? Por eso es que a las personas que ayudan en este tipo de accidentes muchas veces se les prepara. Los primeros auxilios psicológicos los pueden hacer ellos. No obstante, la intervención en segunda instancia ya es algo más específica y está orientada específicamente por personas entrenadas y que tienen la profesión en salud mental. Bueno, principalmente psicólogos, psiquiatras, pero también personal inmerso en la salud mental. Hay enfermeras especializadas en salud mental que pueden hacer esto y bueno, pueden también impartirlo, ¿no? ¿Dónde? La primera instancia se realiza en ambientes comunitarios. La segunda instancia siempre es en un ambiente específico, hospitalario, centro de salud mental, y ambientados específicos para sostener, para darle sostén a lo que es esta crisis. Las metas en los auxilios psicológicos, primeros auxilios psicológicos, es restablecer el enfrentamiento inmediato y sobre todo reducir la mortalidad, ¿no? La mortalidad desde el punto de vista psicológico, también físico, por ejemplo, ¿no? En cambio, en segunda instancia, es translaborar, que el paciente exprese lo que está sintiendo, lo que está pasando, y que integre este incidente a su vida. El procedimiento de los primeros auxilios psicológicos son 5 componentes que ahorita los vamos a ver, ¿no? Y en la segunda instancia también lo vamos a ver, es la terapia multimodal. Entonces, pasando a los primeros auxilios psicológicos, aquí tenemos 5 cosas, 5 pasos importantes que siempre tenemos que tomarlos en cuenta. Lo primero es el contacto que tenemos con el paciente, con la persona. El primer contacto es esencial. Después vamos a ver la dimensión del problema que ha acontecido. Vamos a analizar las posibles soluciones y vamos a ejecutar acciones, siempre conversando con el paciente, para que finalmente hagamos el seguimiento. Y aquí, en lo que respecta a lo que es la intervención en crisis, siempre tomamos en cuenta el CASIC. ¿Y qué es el CASIC? Es una mnemotecnia que habla sobre el aspecto conductual, cómo es su conducta, cómo es el comportamiento que tiene el paciente, cómo ha sido su rutina, cómo es su rutina, el componente afectivo de la A, cómo piensa, cómo siente, perdón, eh, cómo es su actitud emocional ante las circunstancias, el componente somático, cómo está físicamente el paciente, o incluso cuáles son sus antecedentes físicos, el interpersonal, cómo se desarrolla en su trabajo, en el ambiente académico de repente, con sus familiares, cómo es la interacción que tiene con los demás. Y el cognoscitivo, cuáles son sus creencias sobre su vida, sobre el mundo, sobre lo que pasó o sobre lo que quiere hacer, su filosofía de vida. Entonces, el perfil CASIT es algo que siempre tomamos en cuenta en la terapia de intervención en crisis. Y aquí lo vamos a ver por qué. Empezando por el primer componente, el contacto psicológico, el contacto que tenemos, el primer contacto que tenemos con el paciente. En este contacto que tenemos con el paciente, utilizamos algunas de las técnicas, por ejemplo, que ustedes han visto en las técnicas de entrevista que se utilizan en psiquiatría, ¿no? Y en medicina en general. Como por ejemplo, invitamos a la persona, al paciente, a hablar. Por supuesto, previamente nos hemos presentado, hemos asegurado un ambiente seguro,
hemos explicado cuál es la finalidad de nuestra intervención. Vamos a utilizar una voz serena, siempre validando la reacción emocional, el aspecto emocional, eh, y pues esto en conjunto progresivamente tiene el objetivo de reducir la ansiedad que puede presentar la persona, ¿no? Recordemos, ustedes ya lo habrán visto, de todas las emociones que se presentan, pues la ansiedad es una de las que más va a eh, aflorar cuando hay alguna situación de estrés y más aún de crisis. ¿No? Am, Porque de hecho, pues es una respuesta también fisiológica, ¿no? Que se acompaña de una respuesta fisiológica, ¿no? Ya hemos hablado por ahí, pues, del sistema autónomo, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya nos hemos presentado, hemos invitado al paciente a hablar, vamos a escuchar que nos relate los hechos de lo que ha sucedido, pero sobre todo, y lo más importante, cómo se siente sobre lo que ha sucedido. Probablemente el paciente ahí está conmocionado, no necesariamente nos va a conversar, nos va a decir toda su vida, pero es el objetivo introductorio escuchar qué siente, cómo se siente y que nos relate lo que nos puede relatar sobre lo que ha sucedido. Entonces, una vez que ha hecho eso, nosotros vamos a sintetizar, vamos a devolver ese relato, por ejemplo, utilizando algunas técnicas, ¿no? Ustedes recuerdan la técnica de entrevista-reflexión, parafraseando, por ejemplo, lo que nos ha estado diciendo, para pues enfatizar pues el componente emocional de de ese hecho que nos está relatando. Y pues vamos a hacer un resumen de lo que nos ha comentado y de los sentimientos que nosotros hemos podido percibir, mostrando siempre la empatía, el interés por comunicarnos con esta persona y en algunos casos, de repente con un cierto contacto físico, como un abrazo, un espaldarazo, bueno, ¿no? No siempre va a ser necesario, de acuerdo a lo que nosotros pues vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente se sienta comprendido, aceptado, validado, apoyado, con la intención de que ese aturdimiento, esa conmoción emocional, en términos psicopatológicos, estupor emocional que está presentando el paciente, sea progresivamente reducido, reactivando la capacidad de resolución de problemas, que son los siguientes pasos, pues, ¿no? Entonces, este es el primer contacto. Vamos al segundo paso, que es explorar la dimensión del problema. Y es ahí donde vamos a utilizar el CASI. Y lo primero, explorar cuál es el CASI en el pasado inmediato, antes del accidente. Nuevamente recordando, CASI son las siglas de comportamiento, afecto, el aspecto somático, el interrelacional y finalmente el cognitivo, cómo piensa sus creencias, etcétera, ¿no? Entonces, el CASIC, antes de del evento crítico, el CASIC, en ese momento que nosotros estamos interviniendo en la persona, y el CASIC lo vamos comparando, ¿no? Cómo se ha ido modificando entre lo previo y entre lo actual. Una de las cosas más importantes de esta fase es valorar la mortalidad, porque el paciente que está en este momento muchas veces está conmocionado, emocionalmente nublado, y pues muchas veces va a querer, se le va a presentar, puede estar inmerso en el espectro suicida, ¿no? Y como le decía también, en algunos casos homicida, ¿no? Por ejemplo, culpar
al conductor del bus en el que se encontraba y querer hacerle daño, ¿no? O pues de repente, pues, quién sabe, estaba paseando con su mascota y su mascota estaba transitando por ahí, viene un carro y la atropella, ¿no? Quería hacerle daño a quien atropelló a su mascota. Una reacción humana natural, ¿no? Pero cuando ya vamos a esos eventos hay que identificarlos y hay que abordarlos, pero primero identificarlos y ver cuál es esa dimensión de todo el problema, ¿no? El futuro inmediato vamos también a explorarlo, cuáles son las decisiones que quiere el paciente para, pues, las próximas horas, el fin de semana, los próximos días. El objetivo también de esta fase es ver cuáles son sus necesidades inmediatas, ¿no? Las necesidades inmediatas pueden ser fatales, ¿no? Como suicidio, homicidio, y es ahí donde tenemos que dar el soporte y justamente hacer esa distinción, porque también el paciente puede de repente, pues, no sé, tiene la necesidad de ir a su casa, pero pues tiene la pierna fracturada. Obviamente que no vamos a permitir eso, ¿no? Emocionalmente también se puede sentir mal. Entonces, tenemos que explicarle cuál es el contexto. Por eso que en esta fase vemos cuál es la dimensión de todo el problema y damos identificación al problema en sí mismo, ¿no? Y la tercera fase es analizar las posibles soluciones. Cuando ya pasamos esta fase, el paciente ya tiene una idea aproximada de qué es lo que puede hacer. O qué, preguntamos, ¿qué está pensando? ¿Qué es lo que está intentando hacer hasta el momento? Por ejemplo, llamar a sus familiares, llamar a su pareja, o, quién sabe, por ahí respirar, le sirve. Pero también exploramos qué podría hacer, por supuesto, de acuerdo a lo que nosotros estamos entrenados. eh, no necesariamente el paciente pues va a saber qué hacer, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos intervenir. ¿Qué podría hacer? Pero preguntamos, examinamos, ¿qué puede hacer? ¿Qué podría hacer? Y proponemos nuevas alternativas, un nuevo comportamiento. Por supuesto, aquí yo no les puedo decir específicamente qué hacer porque eso va a depender de las circunstancias específicas que están aconteciendo con el paciente, pero en modo muy general vamos a proponer alternativas que sean pues nuevos comportamientos, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene ideas de morir, vamos a proponer algo que no sea eso, ¿no? Vamos a encontrar soluciones a esas ideas. Vamos a redefinir el problema, ¿no? Porque para el paciente el problema puede ser, por ejemplo, pues que su mascota murió, no hay nada que hacer, también se quiere morir, pero pues podemos decirle, tienes padres, tienes hijos, tienes hermanos, tienes sobrinos que te quieren, que te aman, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, proponer asistencias externas, ¿no? De repente no confía en nosotros, podemos ser el punto de conexión con sus familiares. De repente, de repente el paciente tiene pues un precedente de una intervención psicológica. Podemos ser el punto de conexión con su psicoterapeuta. O de repente el paciente pues está viendo esto como una oportunidad para eh, cambiar su ambiente. Por eso que es importante saber cómo está su caso previo, ¿no? Porque hay algunos pacientes que pues están mal y después en ese momento crítico se dejan llevar por lo peor, ¿no? Mi ambiente familiar es imposible, mejor ya me muero, ¿no? Aquí les vamos presentando alternativas, vamos presentándoles opciones que le permitan continuar, que le permitan cambiar esa opinión que tiene. Así que en el cuarto punto
ya nosotros vamos ejecutando estas soluciones que hemos planteado con el paciente, siempre con el paciente, pero aquí se divide en dos, ¿no? Ya hemos explorado si la mortalidad es baja, si la mortalidad es alta. Si la mortalidad es baja, nuestra actitud va a ser facilitadora. Y lo que el paciente desea hacer, hacemos un contrato con el paciente, pero tenemos una actitud quizás pasiva, de acuerdo a lo que el paciente ha planificado y con nuestra dirección, si es que la mortalidad es baja. Pero si la mortalidad es alta, el paciente no me quiero matar, no me importa lo que me digas. De repente hemos llegado a cierto consenso, continuamos hablando, pero ahí tenemos una actitud más directiva. Esto es algo que no es algo que tengamos que utilizar, pero si es necesario, pues en estos contextos no vamos a permitir que el paciente pues atente contra su vida, ¿no? Así que vamos a actuar en su beneficio y siempre realizando un contrato. El contrato en esas instancias a veces solamente va a ser verbal, pues, ¿no? Eh, Utilizando la tecnología, una grabación. Hoy siendo 1 de diciembre del año 2025, me encuentro con el señor Carlos Pérez y decidimos lo siguiente, ¿no? Y hacemos hablar a él, nosotros también, puede ser una alternativa. Y en el mejor de los casos, pues algo físico, ¿no? A veces va a ser difícil porque como podemos entender, esto está pasando inmediatamente después del evento crítico, ¿no? Y el seguimiento, de acuerdo a lo que ya hemos ejecutado, para saber cómo va yendo todo, ¿no? Y sobre todo aquí, en este punto 5 siendo el punto de conexión con el siguiente nivel, la segunda instancia, que ya serían los primeros auxilios psicológicos en sí mismos. Perdón, la terapia de intervención en crisis, la terapia para la crisis, perdón, porque es los primeros auxilios psicológicos, es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí un cuadro de qué es lo que tenemos que hacer y qué no hacer, ¿no? No me voy a explayar, pero por ejemplo aquí, en lo que son el paso 3 las posibles soluciones, hemos alentado la lluvia de ideas, qué podemos hacer para mejorar tu situación, eh, paso a paso, estableciendo las prioridades, es lo que debemos hacer, qué no debemos hacer. En este momento, pues el paciente puede tener una visión en túnel, ¿no? Es así y así va a ser. Tenemos que sacar esa visión en túnel, sacarlo de esa visión en túnel y presentarle las alternativas, ¿no? Que vea todo el panorama, no solamente una parte de ese panorama. ¿Qué no hacer? Dejar obstáculos sin examinar. Pues no hay algunas situaciones que el paciente puede pensar, creencias que el paciente puede tener, actitudes que el paciente puede tener y las pasamos por alto, ¿no? Por supuesto, el paciente puede tener miles de obstáculos, pero nuevamente hay que ver los obstáculos que son prioritarios, ¿no? Si el paciente pues tiene ideas de morir y pues uno de esos obstáculos es, por ejemplo, que su familia no lo quiere, si tiene la creencia que su familia no lo quiere, no vamos a dejar de pasar eso, ¿no? No vamos a dejar pasar esa circunstancia. Podemos conectarnos con sus familiares y el paciente puede sentir que toda su familia no lo quiere, pero después exploramos y de repente se lleva bien con su primo, se lleva bien con su tía. Ah, bueno, no se lleva bien con el resto de familia, pero con su tía sí, entonces lo conectamos con su tía. Y así sucesivamente. Y entonces cuando ya pasamos a la segunda instancia, en la terapia multimodal en crisis,
Nuevamente consideramos el caso y recordemos pues que en los primeros auxilios psicológicos nosotros hemos amortiguado la circunstancia inmediata después del evento crítico, el suceso crítico. No necesariamente vamos a ser nosotros mismos, en algunos casos sí, de repente nosotros hemos sido el punto de partida y hemos sido el punto de conexión para que el paciente, pues, por ejemplo, ustedes que son, van a ser médicos generales en primer lugar, son el punto de partida para que después el paciente sea derivado a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, ¿no? Y pues cuando ya el paciente llega a un psicólogo o un psiquiatra, ahí ya se va a instaurar la terapia multimodal en crisis, que tiene tres aspectos. La valoración general, eh, nosotros podemos tener un conocimiento, en algunos casos podemos presentar un breve informe de lo que hemos hecho, si es que hay pues eh, una integración puesto entre los diferentes niveles de atención, ¿no? Probablemente el primer nivel de atención con el segundo, con el tercero, con el hospital, etcétera, o los bomberos, pues a veces, cuando ustedes están en los hospitales, muchas veces los bomberos les van a traer los pacientes, ¿no? Entonces, de repente, antes de juzgarlos y decir, uy, el bombero me trae otro paciente, cuando estamos en los hospitales, a veces tenemos esa idea que el bombero es una mala señal, ¿no? Porque estamos tranquilos y el bombero nos trae pacientes en estado realmente crítico físicamente y también crítico emocionalmente, ¿no? Pero pueden ser nuestros mejores aliados, de verdad pueden ser nuestros mejores aliados. Entonces, vamos a valorar al paciente. Esta valoración entra a tallar nuevamente el CASIC. Vamos a hacer el tratamiento específico y vamos a evaluar los componentes. Y pues tenemos que tener una información como en la primera instancia del suceso, del problema presente, del contexto, básicamente lo mismo, ¿no? Que en la primera instancia. Entonces, cuando ya hacemos la valoración, que es básicamente parecida a la valoración que se realiza en los primeros auxilios psicológicos, pasamos al tratamiento. Y el tratamiento tiene varias características. Lo primero de todo siempre es valorar la supervivencia física, porque el paciente eh, en los primeros auxilios psicológicos de repente le hemos dado la contención correspondiente y pues puede ser que hayamos considerado al paciente como una persona de bajo riesgo, hemos hecho el contrato y ha sido derivado, pero el que sea de bajo riesgo no significa que ya dejó de pensar en morir, ¿no? Pero aún el paciente que tiene alto riesgo. Vamos a ver cómo está la supervivencia física. Eso es lo que va a prevalecer. Y después es la traslaboración, ¿no? Les decía que en la terapia multimodal, en la terapia en crisis en sí misma, el objetivo es que el paciente traslabore, que el paciente exprese. Y, por supuesto, primero que se dé cuenta de qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo y qué es lo que quiere hacer. Exploramos un poco más el dominio cognoscitivo y las adaptaciones conductuales e interpersonales, ¿no? Y cada una de ellas, pues, aquí tiene sus puntos específicos. En la supervivencia física vamos a preservar la vida, impedir el suicidio, homicidio, les decía, que se supone que ya lo han hecho en los primeros auxilios psicológicos, nosotros aquí lo continuamos, mantenemos la salud física, no hay mucho más que decir ahí. El aspecto de expresión, de la translaboración, les mencionaba, aquí ya vamos a la intervención en sí misma, afectiva, identificamos, ¿no? Porque no necesariamente es ansiedad, puede ser tristeza, puede ser irritabilidad, pero promovemos que exprese sus sentimientos. ¿De qué forma? Discutiendo sobre el incidente que ha sucedido, instruyendo al paciente sobre el papel de los sentimientos en el funcionamiento global.
y alentando pues que exprese esos sentimientos. ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo lo siente? ¿En qué momentos lo siente? ¿Y qué es lo que detona que sienta de tal manera? Pero como ven aquí, algo importantísimo, primero vemos la supervivencia física e inmediatamente propiciamos que haya esa expresión, pero de sentimientos, antes que los pensamientos o creencias. Ojo, es muy importante que el paciente se sienta validado. Aquí reforzamos la validación de lo que está sintiendo y después qué es lo que está pensando, cree sobre lo que está sucediendo. O incluso el contraste entre lo que creía y lo que cree ahora, a lo que se está proyectando, reflexionando sobre el incidente, analizando los pensamientos previos, lo que les estaba comentando, previos a la crisis y lo que está sucediendo ahora en la crisis. Y por lo tanto, pues vamos a tratar que se adapte y que esas creencias eh, de repente no tan adecuadas se adapten a esta circunstancia, a esta situación actual. Y entonces vamos a asistir al paciente a que adapte esas creencias, expectativas a la realidad que actualmente está aconteciendo. ¿M? Y como decíamos, pues, ¿no? Una de las diferencias entre, pues, un estrés y una crisis es justamente que en la crisis hay un cambio, ¿no? Pero para que haya ese cambio, el paciente se tiene que ir adaptando a esas circunstancias. En el estrés no necesariamente necesita o requiere una intervención por un tercero o por un profesional. Todos los días nosotros nos vamos enfrentando a situaciones estresantes y nos vamos adaptando por experiencia, por default, y- o incluso por lo que observamos de nuestros pares, de nuestros padres, de nuestra familia, o incluso de lo que vemos en Internet, ¿no? Y nos adaptamos, por ejemplo, al tráfico de Lima. ¿De qué forma nos adaptamos? Levantándonos temprano, evitando ciertos lugares de congestionamiento, o de repente, pues, no utilizando el transporte público, caminando, yendo en bicicleta, alternativas, ¿no? Proponiendo alternativas. Pero la crisis, si bien es cierto, el paciente necesita adaptación, esta adaptación ya requiere una intervención por parte de un profesional. Y esta actuación permite que estas circunstancias sean incorporadas, como lo vengo repitiendo, a su vida. Entonces el paciente va a reflexionar los cambios que pueden requerirse en cada una de las áreas principales de su vida. Y esos cambios y esas áreas van a ser exploradas a lo largo, pues, del curso de este tratamiento. Esta es la fase 2. La primera fase era la evaluación, muy parecida a lo que veíamos en primeros auxilios psicológicos. La fase 2 es la intervención, que ya le hemos conversado. Y finalmente la evaluación de los resultados, en donde básicamente es un seguimiento a las semanas, a los 6 meses, al año, incluso hasta los 2 años. Y en cada reevaluación vamos a hacer un CASIC actual. Entonces, con esto, doctores, voy finalizando y pues eh, este es un resumen básicamente en todo lo que es la trayectoria de vida, el proceso vital. Hay una calidad de vida, ¿no? Que aquí se está cuantificando. Cuando hay un impacto, en este caso una crisis, esta crisis produce un desnivel donde pueden haber pérdidas, daños en esa calidad de vida, en la capacidad de funcionamiento
aparición de emociones, pues que llevan hasta un punto de inflexión en el cual el paciente comienza de repente a flaquear y en donde nosotros tenemos que intervenir, donde tiene que recibir un apoyo para que progresivamente vaya integrando, se dé cuenta que sí tiene recursos propios, pero que también cuenta con recursos externos y se va adaptando a esas pérdidas, se va adaptando, estabilizando y va inclusive proyectándose hacia un futuro, estableciéndose una relación de ayuda para continuar con su vida, incorporando, incorporando esta situación crítica que ha sucedido y, por supuesto, produciéndose lo que le he venido diciendo a todos, que es el cambio positivo evolucionando en su vida. Entonces, con lo que habíamos dicho inicialmente de Mariana, hay un accidente de su amiga en donde ella se encuentra confusa, un estupor emocional, hay síntomas físicos, hay, hay ansiedad, hay ideas de culpa, sentimientos de culpa, hay perplejidad. Entonces, la amenaza, la pérdida, el reto, esa crisis, en el proceso vital, en el ciclo vital que tiene, va a tratar de adaptarse, pero a veces como la circunstancia es repentina, los mecanismos mentales no permiten procesar adecuadamente la información, el estímulo que se está suscitando, y en algunos casos es de tal intensidad que produce una ruptura, produciéndose una crisis. Entonces, es evidente que en Mariana se está produciendo una crisis y nosotros tenemos que enfatizar esta adaptación a través de la intervención que nosotros vamos a propiciar, a través de todos estos pasos que se han venido discutiendo, para que progresivamente Mariana pueda pues restablecerse. Por supuesto aquí, como ya lo hemos venido también diciendo, eh, probablemente los primeros auxilios psicológicos, hasta que pues finalmente eh, se produzca el cambio positivo y Mariana pueda continuar con su vida. Y bien, culmino con este adagio chino que dice, el hombre sabio está siempre atento a la impermanencia de todas las cosas, ¿no? Eh, lo que quiere decir, pues, que hay que estar no expectantes a lo que no puede pasar, sino que es muy probable que muchas cosas puedan pasar. Y no todas las cosas están siempre ahí, ¿no? De un momento a otro estamos todos bien, pero mañana, pasado, algo puede suceder, no solamente a nosotros, no necesariamente a nosotros, pero sí a alguien que queremos mucho, así que siempre tenemos que estar preparados y la mejor manera de estar preparados es planificando, organizándonos y pues estando en equilibrio, ¿no? Porque como aquí han podido observar, esa homeostasis es en teoría, porque ¿qué pasa si nosotros no estamos en homeostasis? Si emocionalmente estamos mal, si en este momento, que en teoría no se ha presentado nada, estamos con ansiedad, estamos con depresión o estamos con cansancio, fatiga emocional o física. Si se produce algo, un evento repentino, inesperado, un COVID-25, por ejemplo, vamos a entrar en crisis, pues. Bueno, doctores, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Nos ha tomado un poco de tiempo, pero la idea era justamente conversar todo ello. No sé si tienen alguna duda o pregunta, algo que quieran comentarme, por favor.
con todo gusto.